La entrevista con Ramsés Yunes. Un verdadero privilegio, un placer tener a un mexicano un mexicano ejemplar desde Nueva York. Él durante su rectorado puso orden, rumbo y control a la institución educativa, nuestra alma mater. Ha sido secretario federal de salud y ahora nos representa ante la ONU como embajador ante la ONU de nuestro país, en nuestro país. Le agradezco muchísimo al doctor Juan Ramón de la Fuente. Señor embajador, muchísimas gracias. Una responsabilidad importantísima. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramsés. En primer lugar, agradecerte a ti por esta oportunidad para platicar contigo y con tu auditorio esta tarde, aquí desde Nueva York, en donde pues acabamos de terminar hace un par de días la presidencia de México en el Consejo de Seguridad. Y ahora continuamos de todas formas como miembros de este consejo durante todo el mes de diciembre y todo el próximo año. Así que aquí estamos, Ramsés, con una agenda nutrida, pero tratando de darle espacio a las prioridades de México y de contribuir en la medida de nuestras posibilidades también a fortalecer la paz y la seguridad internacionales, que son los objetivos fundamentales del Consejo de Seguridad de la ONU, que es pues el organismo más emblemático de todo el sistema de Naciones Unidas, porque es pues donde llegan los asuntos más complicados. Claro. Esa es la realidad. Y a tus órdenes para aclararle o comentarle a tu auditorio aquellos puntos que consideras tú que pueden ser de particular interés. Señor embajador, 15 productos, 4 resoluciones, hablar, tener asambleas, tener acuerdo, que no es lo mismo tener acuerdos privados que hacer acuerdos en lo oscurito. ¿Cómo lidiar con los rusos? ¿Cómo lidiar con con Medio Oriente? Pues usted la voz muy en alto de que se condenan los actos criminales del Estado Islámico en Irak. Un mes muy movido, señor embajador. Así es, Ramsés, con 3 eventos muy emblemáticos para México. El primero, que presidió el presidente de México, el licenciado López Obrador. Déjame comentarte que es la primera vez en la historia, en los 76 años desde que se creó la ONU, que un presidente de México preside una sesión del Consejo de Seguridad. Ya habíamos estado en el Consejo en ocasiones anteriores, pero nunca un presidente mexicano había venido a presidir una reunión del Consejo. Entonces, eso en sí mismo me parece que es algo que ya marca un hito distinto. El tema que abordó también generó polémica, yo diría que bienvenida, es ese tipo de polémicas siempre nutren y revitalizan a los cuerpos colegiados, y en general tuvo una muy buena acogida el hecho de que se volteara a ver cómo posibles detonantes que afectan la paz y la seguridad internacionales a problemas internos de los países o de las regiones, como pueden ser la desigualdad, la marginación, la corrupción, sobre todo en el contexto de la pospandemia. A ver, la pandemia nos ha dejado, de acuerdo a datos oficiales, por lo menos en pobreza extrema a otros 125 millones de personas, es decir, en el mundo, ¿no? Y si ya amplías un poco más tu criterio a pobreza no tan extrema, pero pobreza al fin y al cabo, pues la cifra se duplica. Bueno, necesitamos ver qué está pasando a raíz de la pandemia para tratar de formular nuevos proyectos que puedan ayudarnos a retomar el camino del desarrollo de la Agenda 2030, de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que se vieron muy afectados por esta pandemia que todavía no termina, por cierto. Claro. Entonces, bueno, yo creo que el planteamiento que hizo el presidente fue oportuno, generó buena... ¿Fue una llamada de atención, embajador? Buena acogida. ¿Fue una llamada de atención? Sí, y lo hizo como él lo hace, de manera directa y con el secretario general junto. Claro. Y el secretario general, el señor Guterres, Antonio Guterres, que es un gran líder, él fue primer ministro de Portugal, es un hombre progresista, viene de las filas de la socialdemocracia europea. La verdad es que dio muy bien el planteamiento del presidente López Obrador. Dijo, bueno, pues de eso se trata, hay que darle una sacudida a la ONU,
porque ya nos dimos cuenta con la pandemia que pues no reaccionó lo bien que todos hubiéramos querido, generó buenas propuestas, pero faltó financiamiento. Ahí tenemos el grave problema de la vacuna, por ejemplo. En México, debo decir, fíjate, a pesar de toda la crítica que hubo en un principio, las tasas de vacunación que hemos alcanzado en México son siempre mejorables, pero son razonablemente buenas, Francés. Claro. Hay países africanos que no han podido vacunar ni siquiera al 5% de su población. Y mientras no estemos todos vacunados, van a seguir surgiendo variantes como esta del Omicron, que es la última que ha surgido, porque mientras el virus siga circulando, el virus va a seguir mutando. Entonces, por eso es ciertísimo que de esta pandemia nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Claro. Y que todos estemos a salvo quiere decir que todos estemos vacunados. Por supuesto. Así que, bueno, entonces la pandemia dejó lecciones también en la ONU y en el primer acto emblemático de México se puso el dedo en algunas de las llagas que creo que vale la pena que el propio sistema de Naciones Unidas revise. Y después nos movimos también a lo largo del mes con la presencia del canciller, de Marcelo Ebrard, a un tema muy específico que a México le llega muy de cerca, que es el tráfico ilícito de armas. Así es. Sobre todo el tráfico transfronterizo, Rancés. En México no vamos a poder alcanzar la pacificación que requerimos, que queremos y que anhelamos si no tenemos un mayor control de las armas que están ingresando todos los días de manera ilícita a nuestro país. No es el único factor para pacificarnos, desde luego, claro, pero es uno en el que necesitamos tener un poco más de capacidad para poder fiscalizar, para poder tener más control sobre lo que está entrando, para poder rastrear el origen de esas armas. Y yo creo que aquí también es un tema polémico. Claro que es polémico, imagínate los intereses que hay detrás de todo esto. Mucho dinero. Te estás topando con los grandes intereses mundiales, pero esa es la razón por la que estamos también en la ONU, y esa es la razón por qué postulamos a México para ocupar un